Bueno, el módulo 3 entonces tiene dos partes, siempre los módulos de gramática tienen otro contenido además de la gramática. Bueno, en este caso es el artículo editorial. El artículo editorial es un artículo de tipo argumentativo que aparece es un artículo, bueno, sí, argumentativo obviamente es de opinión, aparece en los diarios, por ejemplo, el autor es el director del diario, o en las revistas al inicio, ¿sí? Siempre el artículo editorial está a cargo del responsable de la edición. Bueno, acá les puse un ejemplo y se analiza ese ejemplo, ¿no? Los elementos que son propios del texto argumentativo, ¿sí? Que esto me parece que ya lo vimos en primer año, ¿puede ser? No me acuerdo. Creo que sí, que hay una parte que se da el texto argumentativo. Bueno, ahí está analizado cuáles son los recursos. Acá en este cuadrito, por ejemplo, están los recursos. Por ejemplo, un recurso es analizar las causas y consecuencias de un hecho. Otro recurso es nombrar ejemplos. Puedo usar la ironía o también una metáfora, o sea, los mismos recursos que un texto literario. A ver qué le incorpora, agregué a Frías. Ahí está. Puedo usar entonces metáforas, comparaciones, puedo generalizar, hacerlo participar al receptor, etc. Esos son todos recursos de la argumentación. Bueno, y vamos entonces a la parte en sí misma de gramática, que son las subordinadas adjetivas. Se llaman adjetivas porque toda la subordinada puede equivaler a un adjetivo. Equivale o la puedo reemplazar por un adjetivo. ¿Y cómo las reconozco? Bueno, siempre se inician las subordinadas con un subordinante. En este caso, bueno, la oración dice, Bioy Casares fue un escritor que nació en Argentina. Ese que me está indicando el inicio de la subordinada, entonces yo debo poner ahí el paréntesis y la cierro donde acaba el sentido de la subordinada, que acá coincide con el final de la oración. Entonces, si yo digo Bioy Casares fue un escritor, todo lo que está entre paréntesis equivale al adjetivo argentino. Muy bien, ¿cómo la voy a reconocer? Como les dije recién, porque inicia con un nexo, que en este caso es que, pero puede ser todo lo que son los pronombres relativos, que eso sí vimos con seguridad en primer año. ¿Sí? Los pronombres relativos son cuál, el cual, cuyo, dónde, cómo, cuándo y cuánto. Y también, además de tener ese pronombre, la subordinada adjetiva tiene como antecedente, o sea, antes, la palabra anterior es un sustantivo. Por ejemplo, el chico que dices es Mario. Acá está en el medio la subordinada y el que está aludiendo a la palabra chico, que es el antecedente. Antecedente se le llama la palabra que hace relación al pronombre, ¿no? Que está antes del inicio de la subordinada. Bueno, algunos de esos pronombres son variables y otros invariables. En el caso de que y cual son invariables, o sea que no va a cambiar la forma. Y en el caso de el cual, las cuales, ahí puede variar, ¿no? Bueno, veamos este caso. Dice, llegó el profesor que esperabas. Entonces, yo tengo dos elementos en la subordinada. Tengo el antecedente, o sea, la palabra que está antes. Luego, el nexo subordinante o el pronombre relativo. Y ese se llama relacionante. Cada uno de esos elementos, tanto el antecedente como el relacionante, tienen una función sintáctica. En el caso del antecedente, ustedes analizan como siempre la oración. Por ejemplo, llegó el profesor. Ahí en esa oración, ¿qué función sintáctica tendría profesor? Yo le marco el verbo, llegó, y le pregunto al verbo, ¿quién llegó? La respuesta es el profesor. Por lo tanto, ¿qué función le pondría usted a profesor? El sujeto. Exacto, muy bien. Entonces, el antecedente, yo arriba de profesor voy a poner una A y abajo de profesor voy a poner sujeto. Ahora, la palabra que equivale a profesor, ¿sí?
¿qué esperabas? Acá dice que esperabas es igual, esperabas al profesor. Entonces acá se entiende que al profesor es objeto directo porque yo lo puedo reemplazar por lo. Voy a decir, lo esperabas. Entonces, no, a veces coincide y a veces no, pero en este caso no tiene la misma función, antecedente y relacionante, ¿sí? Ustedes tienen que volver a escribir la oración reemplazando el relacionante por el antecedente. ¿Se entiende eso o es muy complicado? Ya lo vamos a entender con la práctica. Así le digo yo a mis alumnos. Bueno, dice, el chico que viene es mi alumno. Muy bien. Entonces, la subordinada es que viene. El antecedente, ¿cuál es en esa oración? ¿Qué palabrita sería? Chico, Chico, bien, porque está justito antes de que. Chico, ¿qué función tiene sintácticamente? el sujeto. Núcleo del sujeto, correcto. Entonces, si chico es que, ¿cómo voy a reemplazar qué? Yo voy a decir, el chico viene, ¿sí? Si tengo que reemplazar qué por chico, voy a decir el chico viene. Entonces, si analizo el chico viene, viene es verbo, y el chico, ¿qué sería en la nueva oración? Esa que está entre paréntesis. También sería El núcleo del sujeto. sujeto. Ahí sí coincide sujeto, sujeto. En otras no coincide. Bueno, entonces, ahora vienen las funciones. Dice, las adjetivas son modificadores de sustantivo al cual están referidas y se llama antecedente. Bueno, el reconocimiento. Dice acá, fue mi hijo quien te habló. Sustantiva, ¿qué estudios es importante? Acá les hace una distinción entre sustantivas y adjetivas. Bueno. Veamos estos ejercicios. Dice, no me gustó la película que vimos anoche. Ahí en esa oración A, ¿dónde yo tengo que abrir el paréntesis? ¿Dónde inicia la subordinada? ¿En qué? Que vimos Que En el vimos que. anoche. Muy bien, que vimos anoche. Entonces yo tengo marcada la subordinada y ahora yo tengo que determinar la función del antecedente y del relacionante. Entonces me voy a la parte principal de la oración. No me gustó la película. Ahí busco el verbo, como siempre. El verbo en este caso es gustó. Y le pregunto al verbo, ¿qué es lo que no me gustó? ¿Sí? Porque no le puedo preguntar a quién, porque dice no me gustó. Es a mí, pero ahí no, no, no. Esa no es la pregunta, sino ¿qué es lo que no me gustó? La película. Entonces, la película, o la palabra película, ¿qué sería sintácticamente? Si El responde, sujeto. es el sujeto, correcto, porque responde a la acción del verbo. Está realizando la acción del verbo, ¿no? Y esa es la función del sujeto. Entonces, la película es sujeto. Ahora yo me voy a la subordinada que vimos anoche. Yo voy a reemplazar el qué por película. Entonces, en la nueva oración yo voy a decir, anoche vimos una película o la película, ¿sí? En esa nueva oración yo tengo, vimos, ¿quiénes? Nosotros, sujeto tácito, cuando, anoche, circunstancial de tiempo. ¿Qué vimos? La película, la vimos. Ahí la puedo reemplazar por el pronombre la. Por lo tanto, ¿qué función cumple ese qué? Si yo lo puedo reemplazar por el pronombre la, en la subordinada. Objeto directo. Objeto directo, correcto. Entonces, antecedente, sujeto, relacionante, objeto directo. La B dice, busco un colega con quien compartir estos problemas. Bueno, acá yo no puedo dejar el con así en el aire, entonces la subordinada se va a abrir en con, ¿no es cierto? Busco un colega, sería la parte principal. Abro paréntesis, con quien compartir estos problemas, la subordinada. Analizamos ahora la función sintáctica. Busco, verbo. Sujeto, ¿cuál es? ¿Quién busco? Yo. Sujeto tácito. ¿Qué es lo que busco? Un colega.
Entonces yo lo busco. Y en ese caso, ¿qué función tendría colega si admite el reemplazo por lo? Objeto directo. Objeto directo, muy bien. ¿Con quién compartir estos problemas? Ahora voy a reemplazar el relacionante por el antecedente. Entonces, con un colega compartir estos problemas. Bueno, ahí queda como desfasado un poquito de sentido. Entonces, compartir estos problemas con un colega. La pregunta es ¿con quién? Y cuando me pregunto con quién, ya me voy a un circunstancial de qué. ¿Se acuerdan de primera? De compañía. De compañía, muy bien. Entonces, el quién va a tener la función de circunstancia de compañía. Bueno, Mariana compró la casa que vimos anoche. Entonces, que vimos anoche la subordinada, compró la casa, compró verbo, Mariana núcleo del sujeto, la casa, ¿qué sería? Objeto directo. También objeto directo porque después admite el reemplazo, Mariana la compró. Entonces, ¿qué vimos anoche? Ahora voy a reemplazar el qué por la palabra casa. Y entonces voy a decir, anoche vimos la casa. ¿Quién es nosotros? Entonces, vimos verbo, nosotros sujeto tácito, anoche tiempo. ¿Y la casa qué sería? Objeto directo, otra vez. Objeto directo. Ahí sí coinciden los dos, antecedente y relacionante, de la misma función, objeto directo. Bueno, a ver, en la C, Mariana compró la casa que tanto te gustaba. Entonces, la misma función, antecedente casa, función objeto directo, y qué tanto te gustaba la subordinada. Ahora reemplazo el relacionante por el antecedente y voy a decir, ¿te gustaba tanto la casa? ¿Mm? Entonces le pregunto al verbo, ¿qué es lo que te gustaba? Respuesta, la casa. Entonces, ¿qué función tendría? Le pondrían al relacionante ¿qué? Sujeto. Sujeto. ¿Los demás entienden? Magalí, Samaniego, o más o menos. ¿Quieren que usemos la pizarra y yo les explique mejor? Sí, mejor porque... Mejor. Bueno, entonces, a ver. ¿Cuál era? Mariana compró la casa que tanto te gusta. Vamos a la pizarra entonces para que podamos abrir y colaborar. La T. Entonces, Mariana compró la casa que tanto... Oh, se ha escrito, espérense que agrandemos esto. Muy bien, esa es la oración, ¿no es cierto? Ay, yo con la tecnología luchando. Yo lo que quiero es escribir dentro de ese cuadradito, pero no sé qué pasa. Ahí está, punto. Bueno, entonces, no sé cómo escribir ahora. Bueno, entonces, Mariana sería el núcleo del sujeto, N del S. Verbo, compró. Y luego tengo la casa, es el objeto directo. ¿Sí? Oh, bueno, esperen que... Ahí está. Entonces, en el que yo voy a abrir paréntesis. Ahí voy a abrir paréntesis donde empieza qué. Es complicado esto de la tecnología para mí. Bueno, entonces, ¿qué tanto te gusta? A ver, la voy a volver a escribir. ¿Qué tanto te gusta? Bueno,
Bueno, le admito que primera vez que uso esto de la pizarra, que está complicándose. Bien, entonces ahí cierro paréntesis en Gustava, que es lo que tendría que hacerse, pero no sé por qué. No se hace. Y voy a analizar la subordinada. Bajo, ¿no es cierto? ¿Cómo analizo la subordinada? Ese que equivale a casa. Entonces, yo si reemplazo si el antecedente, vale, antecedente. Bueno, no sé por qué no puedo escribir, o sea, deja escribir solo una oración. El antecedente, perdón. El antecedente es igual al relacionante, ¿no es cierto? Entonces, si yo hago eso, voy a poner te gustaba tanto la casa. Bien. En ese te gustaba tanto la casa, yo lo analizo como una oración simple, pero lo que estoy analizando es lo que va dentro del paréntesis, ¿no es cierto? Y si yo analizo te gustaba tanto la casa, yo voy a tener que poner el verbo gustaba y le pregunto al verbo, ¿qué es lo que te gustaba? La casa. Entonces, la casa es el sujeto, ¿sí? No me deja escribir, no sé por qué. Entonces, la casa es igual a sujeto. Entonces, una vez que yo tengo analizado la palabra casa, que es el antecedente, yo voy a trasladar esa función sujeto y la voy a poner debajo del qué, ¿sí? Ahí se entiende por qué es sujeto y casa en la oración principal es objeto directo. ¿Está un poquito más claro o no? ¿Sí? Un poco, Más o sí, sí. menos. Pero ese proceso que yo he hecho de conversión, de cambiar el relacionante por el antecedente, es lo que ustedes tienen que hacer cuando tengan que analizar. Bueno, vamos a volver al módulo para que haya tiempo para ver el práctico, ¿no? Bueno, acá esto está simple, les dice que hay dos tipos de subordinadas adjetivas, las explicativas y las especificativas. ¿Cuál es la diferencia? Que en el caso de las explicativas, ustedes las van a reconocer porque la subordinada está encerrada entre comas. Por ejemplo, Silvino Campo, que recibió el primer Premio Nacional de Poesía, es argentino. ¿Sí? En cambio, en la especificativa, no está la coma como signo gráfico. Entonces, las explicativas van siempre entre comas, se las puede sacar sin que la oración cambie el sentido, o sea que en el caso de las explicativas equivaldrían un poquito a lo que en primer año veíamos como aposición. Muy bien. Veamos, clasifica las subordinadas según sean explicativas o especificativas. Bien, los alumnos que son muy responsables recibirán el premio. Entonces, en el primer caso, ¿cuál de las dos modalidades es? A ver, Milagro. ¿Sería explicativo o especificativo? ¿Tiene comas? No tiene comas. Ah, no. Entonces, Especificativa. especificativa, muy bien. En el caso de la B, ya dice los alumnos que ya fueron chequeados, subirán al avión. Esa ya sería explicativa. Bueno, el otro ejercicio ustedes tienen que agregar una subordinada. Los pasajeros, a ver, Nélida, ¿qué se le ocurre? Ahí puedo poner No, qué, subordinante qué, los pasajeros qué. que vinieron desde el sur. Bueno, pues está bien, que vinieron del sur, subirán al avión. Especificativo. En el caso de la B, en la explicativa, mis primos, supongamos los que viven en el sur, no, los que viven no, mis primos que viven en el sur, ahí tendría que agregar la coma para que sea explicativa. Bueno, eso es bastante sencillo, lo difícil es la función, lo que estábamos viendo recién. Bueno, este es un cuadrito que resume, y ahora sí vamos al práctico,
que tiene un texto que es del diario de acá, local, del diario La Gaceta, se llama La madre de todas las devaluaciones. No es de tema económico, sino que alude a que en la actualidad ha perdido valor la palabra. Ya no es como antes, que con solo comprometerse uno de palabra ya era suficiente, ahora eso se ha perdido. Bueno, razona de todas las características de la actualidad, a pesar de que, bueno, es un texto del 2018, pero sigue completamente vigente. Entonces, primer punto dice, indique super y macroestructura. ¿Qué era la superestructura? Es el tipo de texto. Entonces, ¿qué tipo de texto es? Es un texto editorial, es un texto argumentativo, ¿no? Esa es la superestructura. Y la macroestructura es, ustedes deben determinar cuál es el tema principal del texto y los secundarios. Eso ya lo van a saber cuando lo lean. No sé si alguno de ustedes lo han leído o todavía nada. Nérida sí. Sí. Bien. ¿Cuál es la tesis propuesta? Entonces, bien, en todo texto argumentativo hay una idea por la cual yo quiero convencer al receptor. Acá me quiere convencer justamente de eso, el valor de la palabra que se ha perdido. Esa sería la tesis. ¿Cuáles son las frases que muestran la modalidad? Bueno, ¿cuáles son los modalizadores que usa? Y luego tienen que buscar esos recursos, la anécdota, la cita, la metáfora, ejemplo y causa-consecuencia. Eso es más o menos sencillo. ¿Qué es la anécdota? La anécdota es contar una circunstancia de la vida diaria que sirve o viene al caso para el tema del que se está hablando. Bien, vamos al punto 5, que ya es de gramática específicamente. Entonces ustedes tienen que analizar las subordinadas adjetivas y lo más difícil, poner la función del antecedente y el relacional. Veámosla. Dice, vivimos en una sociedad que no incentiva la honestidad. Bueno, ahí el pronombre relativo les da inicio a la subordinada. Analizamos entonces la parte principal. Vivimos en una sociedad. Bien, ¿qué marcamos ahí? El verbo vivimos. En una sociedad, me pregunto, ¿en dónde vivimos? Entonces, ¿qué sería en una sociedad? Circunstancial del lugar. Circunstancial del lugar. Muy bien. Las estoy viendo a ustedes y estoy pensando que no está del Castillo, que es raro, que ella nunca ha faltado. Circunstancial del lugar. Entonces, sociedad, le pongo una letra A arriba, que es de antecedente. Luego tengo el que es, le pongo una letra R, que significa relacionante, que no incentiva la honestidad. Entonces ahora vamos a hacer lo que yo estaba haciendo en la pizarra, es decir, cambiar el relacionante por el antecedente. ¿Y cómo va a quedar la oración nueva? Voy a decir, la sociedad no incentiva la honestidad. ¿Se entiende eso? Ese cambio que hemos hecho, cambiamos una palabra por otra, porque el que equivale a sociedad. Entonces, si equivale a sociedad, la nueva oración va a ser la sociedad no incentiva la honestidad. Y ahí voy a analizar esa nueva oración. Verbo incentiva, y le pregunto al verbo, ¿quién no incentiva la honestidad? Y la respuesta es la sociedad. Entonces, en la nueva oración, la palabra sociedad va a cumplir la función de ¿qué? Sujeto. ¿Cómo? De sujeto. Muy bien, de sujeto, núcleo de sujeto, claro, porque realiza la acción del verbo, la de no incentivar la honestidad. Entonces, antecedente, circunstancial de lugar, relacionante, sujeto, o si quieren más específico, núcleo de sujeto. Eso es todo lo que tienen que marcar, nada más. Solo la función de antecedente y relacionante. El resto no se analiza. Bien, veamos otra para que le quede un poco más claro. Cada cargo que ocupa una persona corrupta deja de ser ocupado por una honesta. Bien, acá entonces primero tenemos que delimitar la subordinada. Abro paréntesis, entonces, ¿dónde? ¿O qué? ¿Cómo, Joana?
¿En qué? Bien, abro el paréntesis. ¿En qué? Correcto. ¿Y dónde lo cierro? ¿En Incorrupta honesta? sería. En honesta, y Richter habló, pero no le escuché qué dijo. Corrupta. En corrupta. Si yo cierro en corrupta cada cargo que ocupa una persona corrupta, cada cargo deja de ser ocupado por una honesta. Sí, en las dos tiene sentido, pero bueno, la cerremos en... ya se va el tiempo. En corrupta. Entonces, cada cargo, ¿qué función sintáctica tendría cargo ahí? ¿Qué es lo que deja de ser ocupado por una honesta? Cada cargo. Entonces, es el que realiza la acción del verbo, la palabra cargo. Por lo tanto, la función Sujeto. es sujeto, correcto. Y ahora voy a reemplazar el antecedente por el relacionante y voy a decir, entonces, una persona corrupta ocupa cada cargo. Ocupa el cargo, supongamos. Entonces, analizo esa nueva oración. Verbo ocupa, ¿quién? Una persona corrupta sería el sujeto. ¿Qué es lo que hace una persona corrupta? Ocupa el cargo. Entonces, lo ocupa. ¿Sí? En la palabra cargo en la nueva oración lo puedo reemplazar por lo. Por lo tanto, la palabra cargo en la nueva oración va a cumplir la función de ¿qué? De objeto directo. Bien, perfecto. Entonces yo voy a poner debajo del qué, objeto directo, y debajo de cargo, sujeto. Esto es, a ver, no se preocupen si no lo entienden, es uno de los temas más difíciles, y cuesta mucho, porque hay que hacer un proceso, un razonamiento ahí que es difícil. Profe, disculpe, ¿el resto de la oración no se No hace se nada? analiza, Ah, porque bien, dice, indica la función que cumple el relacionante y el antecedente. bien, El resto lo dejamos libre. bien, Es que ya haber analizado el antecedente y el relacionante ya bien. está bien. Bueno, a ver, veamos. Profe, una consulta. Diga. Al final de cada oración ponemos si es explicativa o especificativa, digamos. En Antes de este empezar caso, a ver, analizarla, ¿o no? encierra entre paréntesis, la subordinada, sí, dice y clasifícala en explicativo. Sí, claro, cuando termina la oración no te va a poner, pero eso es súper sencillo. Veamos la F. La verdad en política no es un activo, sino un costo que se paga caro. Bien, entonces la subordinada es que se paga caro. Y analizamos cuál es el antecedente. ¿Cuál es la palabra que está antes de qué? La palabra costo. ¿Mm? Entonces, la verdad en política no es el verbo ser, que está ahí conjugado en tercera persona, es, le pregunto al verbo qué es lo que no es, la verdad no es un activo. ¿Mm? La palabra la verdad es el sujeto en política, un circunstancial. Como está el verbo ser, es que es un verbo copulativo. No, un activo sería un predicativo obligatorio. Bien, ahí va a decir Joan. Un activo es predicativo obligatorio, sino un costo. Entonces, por lo tanto, costo también es que tiene la misma función que activo. Activo Predicativo obligatorio. también es un predicativo obligatorio. Entonces, costo, que es el antecedente, es un predicativo obligatorio. Y ahora nos vamos a la subordinada que se paga caro. Voy a reemplazar la palabra, el qué por la palabra costo. Entonces voy a decir, se paga caro un costo o el costo. Entonces, marco el verbo, paga, le pregunto al verbo qué es lo que se paga caro, el costo. ¿No es cierto? Entonces, en la nueva oración, la palabra costo cumple la función de ¿qué? El sujeto. De sujeto. Muy bien. Entonces, antecedente, predicativo obligatorio, relacionante, sujeto. Bien. Profe, tengo una duda. Diga. ¿Ese paso que usted hace, se lo escribe o nada más es para Sí, clasificarlo, digamos?
Claro. ¿Hay que hacer una nueva oración? Ustedes lo pueden hacer mentalmente, cuando uno ya está muy canchero, digamos, lo hacen mentalmente, pero convendría que lo escriban, no hace falta que lo presenten en el práctico, pero sí que en un hojito ustedes lo escriban para que lo vean más claro cuál es la función, ¿sí? Así se les va a hacer más fácil. Bien, en el ejercicio 6, ustedes tienen 2 oraciones y tienen que armar una sola, o sea, van a sacar el punto seguido y las van a unir con un pronombre relativo, teniendo en cuenta la preposición para formar una subordinada adjetiva. Por ejemplo, la casa es grande, vivo en una casa, la casa en la que vivo es grande. Veamos la oración A. Vivimos en una sociedad corrupta. Esta sociedad corrupta incentiva el menor esfuerzo. Bueno, entonces, lo que se repite es sociedad corrupta y lo puedo cambiar con un pronombre relativo, con una subordinada. ¿Mm? Entonces, ¿cómo voy a decir? Vivimos en una sociedad corrupta. ¿Qué más? Que incentiva el menor esfuerzo. Que incentiva el menor esfuerzo o la cual incentiva el menor esfuerzo. Entonces ahí yo estoy sacando lo que se repite y incorporando una subordinada adjetiva. ¿Mm? Ahí no tienen que analizar, solamente hacer unir las 2 oraciones y formar la subordinada. A ver, veamos la D. Las personas empeñaban la palabra, las personas que eran de otras épocas. Entonces, ahí yo tengo que hacer, como colocarla la subordinada en el medio. Las personas. ¿Qué más? Que eran de otras épocas. Exacto, las personas que eran de otras épocas empeñaban la Empeñaban palabra. la palabra. Ahí me queda en el centro de la oración la subordinada adjetiva. Bien. A ver el punto. ¿Está claro el punto 6 entonces? No tienen duda. Ujú. Bueno, entonces vamos al último punto del práctico, que es el 7. Reúne las oraciones con un Profe, pronombre. Sí, relativo. disculpe, antes que se acabe, me habló mi compañera Belén Serrano que dice que le mandó un mensaje y que no había podido asistir porque está con temas de trabajo. Bueno, ya la anoto acá. Serrano. Ujú. Está cumpliendo. Profe Josefina, que preguntó usted recién, Sí. se equivocó con los horarios, le quedó el Ah. horario que nos habían pasado al principio, pensaba que era las 7. Ah, bueno, qué pena. Sí. Bueno, igual va a quedar grabada la clase. Sí. Así que Josefina va a poder ver la clase. Sí, es que yo en un principio tenía ese horario, pero es muy tarde y la verdad que me... Claro, ella se olvidó de que la había cambiado y me pregunta, ¿qué clase? Yo le Claro, digo, claro, gramática pero- española. Y sí, porque la clase pasada fue, ella estuvo y fue a las 5 Sí, también. sí, es que Claro. se equivocó, se olvidó, se quedó Ya con el me horario viejo. parecía, claro, me parecía raro eso. Bueno, veamos entonces el punto 7. También hay repeticiones que las vamos a sacar con un pronombre relativo. Silvina Ocampo escribió relatos fantásticos. Silvina Ocampo nació en Buenos Aires. Bueno, acá puedo poner otros pronombres que no sean el qué. Entonces puedo poner Silvina Ocampo, coma, y ahí, ¿Quién ¿quién? nació en Ahí Buenos Aires? está. Ese es el pronombre que es el más indicado para una persona. Quien nació en Buenos Aires escribió relatos fantásticos. Bárbaro. Veamos la oración C. Recordamos aquel día llegó Juan. Entonces, recordamos aquel día. Dentro de los pronombres relativos hay uno que es específico o que refiere al tiempo, que es el pronombre cuando. Entonces, ¿cómo quedaría la oración? Recordamos aquel día, Cuando Cuando llegó llegó Juan. Juan. claro, cuando llegó Juan. A ver, se quebró la pata de la silla marrón. En la pata de la silla marrón me siento todos los días. Perdón, en la silla marrón, no en la pata. Bueno, ¿cómo quedaría esa oración unida? Se quebró la pata de la silla marrón. En la cual me siento todos los En la días. cual, correcto, en la cual es el pronombre. Y la última, los 9 personajes de la novela entrecruzan sus voces en una estructura perfecta. El desenlace de la novela
es fuerte e inesperado. Bueno, entonces, ¿cómo sería ahí? Los 9 personajes de la novela, Cuyo desenlace es fuerte e inesperado. cuyo desenlace, bien, ahí uso el pronombre cuyo. No lo veo acá, Richter, pero está es que me muestra algunos participantes. Ahí está Enzo. Muy bien. Bueno, ahí concluye el práctico.